curso y cómo es que tenemos nosotros que analizar esas funciones, ya que antes de la pandemia podría pensarse que el ser humano se sentía perfecto e inmune a ciertas dificultades. Y se siente perfecto e inmune a ciertas dificultades porque ya tenía control sobre de ellas. Esto viene a generar ese control, afirmando en esta situación lo que les mencionó, de que llega a interrumpir la vida de nosotros como seres humanos, pero que a su vez no es una situación que podamos nosotros formular y entender como negativa. Vaya, eso también nos ayuda a repensarnos qué es por lo cual o qué es con lo que nosotros estamos apostando. Ahora vemos parte de las consecuencias que también son graduales. Esto nos ha dejado una afectación, sí, es una situación en la práctica de la docencia y la cuestión de la clínica. Un alumno me comentaba, compartiendo esta experiencia, solicitando su permiso, y él aceptó. Él me decía, profesor, yo era muy feliz cuando estaba en la casa, pero ahora que tengo que regresar a esto de lo social, no sé cómo hablarle a mis compañeros. Como pueden darse cuenta, hubo toda una movilidad ideológica. En esa situación de la movilidad, nosotros entonces debemos de repensar que si bien la pandemia apuntaba hacia una instancia de lo biológico, formuló una afectación en todas las esferas conocidas y creadas por el ser humano. Hizo y realizó una afectación dentro de lo social. Sí, retomando esta cuestión del ejemplo. Imaginemos entonces ahora, se venía luchando contra el avance de las fórmulas y las apps de comunicación. Se estructuraba que había jóvenes que no podían socializar. Se enfrentan a esta situación pandémica y siguen esas vivencias en la situación del encierro. Para ahora, en esta nueva vivencia social, enfrentarse a expectativas. ¿Cómo le hago para socializar? Y en esta situación es donde debemos de centrar ya las situaciones de las atenciones de lo clínico, ya que se va registrando este aumento de, de la ansiedad, del malestar, de la angustia. Como bien mencioné, pueden darles ustedes el título que deseen a partir de la trinchera que lo quieran manejar, ya que cuando se habla de una situación de lo que estamos mencionando, pues nos estamos enfrentando a los temores que el mismo individuo ejemplifica, ya que esta creación de la protección en esa etapa y en esos momentos queda fuera, y a su vez quedando nosotros también fuera. Por eso es que con frecuencia vamos a ir encontrando, si bien ese fue un primer ejemplo, pues también vamos encontrando en las aulas que esa visión que se tenía en la cuestión de la pandemia ahora se hace repetitiva. Si alguien estuvo en contacto con la pérdida, en el momento en el cual regresan a las aulas y alguien de su aula estornuda o tiene los ojos rojos o le da temperatura, pues viene a nuestra mente algo muy interesante. Pareciera que ahora la palabra gripa, calentura, resfriado, pues van quedando poco a poco fuera de nuestro lenguaje, porque ahora aquel que presente ciertos síntomas, pues lo que tiene es COVID. Y en esta instancia vemos, y recordando el ejemplo del té, cómo es que todo va avanzando y se va reformulando.
Pero para estos elementos debemos de ir apostando por poder entender y buscar entender aquello que nosotros consideremos es necesario entender, ya que a partir de que nosotros podamos formular la situación problemática, formulará una disminución, porque en esta situación de la disminución, el individuo ya no se sentirá aislado, que es algo que ha quedado muy latente y muy vigente después de esta situación de la pandemia. Ahora pareciera que ese afecto y esa función social muy de lo mexicano hay que mantenerla hasta cierto límite, cortando la flexibilidad con la que nuestra cultura sostiene al otro. Una característica muy del mexicano pues es que invitaba a una fiesta en tu casa. Haré una fiesta el domingo, en donde ahí en tu casa. Y vemos esa situación de la flexibilidad. Pero a raíz de esto que hemos vivido, pareciera que eso se convierte ya ahora en una situación delimitante, ya que el confinamiento nos llevó a señalarnos con limitaciones acerca del otro y también ahí las experiencias que vengan a su mente, puesto que las experiencias pueden coincidir mediante los discursos escuchados. Y en ese sentido nos damos cuenta que la problemática del confinamiento y límites y las frustraciones que esto ha generado se formularán a partir de la experiencia muy de lo particular, no de cómo se haya vivido, sino de cómo se haya introyectado tanto la instancia de sanación como la instancia de enfermedad. Por eso es que el ejemplo del té que comparto con ustedes formula una expectativa de sanación, porque si bien ese té, esa infusión de canela, jengibre, cebolla y ajo, tiene un antecedente histórico. Los antecedentes históricos están en esa carga emocional que apunta hacia la sanación de lo biológico. El ajo, recordemos que sirve para detener vampiros y no es un proceso actual de la pandemia, sino que es un estudio y una vigencia, ya que todo lo que atraviesa en nuestra mente siempre se mantendrá en lo psíquico. De ahí que en ocasiones damos ciertas soluciones a esas situaciones a las cuales nos enfrentamos que no las habíamos vivido previa, pero que en la instancia de lo psíquico existe una respuesta. Durante años y culturalmente se ha compartido que el ajo tiene ciertas funciones beneficiosas para el estado biológico del ser humano. Entonces, cuando agregamos en este síntoma de globalización elementos que para otras culturas han servido, pues se da y se llega al grado de que esa infusión funcionaba. Aquellos que nos están escuchando en estos momentos recordarán que cuando esta infusión la compartieron con ustedes, mucha gente se había sanado, sentía un malestar y con eso llegó a esa instancia de sentirse mejor. Doctora, hasta estos momentos, preguntas, comentarios. Sí, Juan Manuel, pues aquí nos interesa mucho esta parte que comentabas de los adolescentes, de cómo este break dentro de la pandemia, ¿no? Pareciera deshabilitar, ¿no? Como en este botón de habilitar socialización, deshabilitar, ¿no? Cómo deshabilita para la socialización a estos chicos y chicas y cómo este regreso a las aulas, este incluso convivir con tus compañeros, e incluso socializar ya en la calle se está perdiendo. O sea, ¿qué pasa ahí con esta desocialización?
Pues es una situación muy interesante y esto nos da la oportunidad de encontrar ahí una variedad de temas de investigación, incluso títulos para tesis. Si bien, como lo palabras en estos momentos, pareciera que eso sucedió efectivamente, como que les apagaron el botón y se perdió la situación de la socialización. Pero como hace unos momentos mencioné, recordemos que no es a raíz de esta situación pandémica. Esto vino a agravar esa instancia porque curiosamente la función de la pandemia con el aislamiento generó un distanciamiento social. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con este comentario? Que ya previo se venía adoleciendo, se venía generando eso como una asociación de un malestar y un síntoma, que los jóvenes ya no interactuaban por estar metidos en las redes sociales. Se atraviesa la función de confinarlos, agregados de un discurso cargado de instancias de desconocimiento, y el distanciamiento social crece. Crece debido a que en el espacio-tiempo en el cual nos encontramos se formula la negación del otro y se formula a partir de lo que se denomina COVID. Ya no me puedo acercar al otro porque no sé si esté sano o esté enfermo. Recordemos que dentro de ese discurso y esa lluvia de información y desinformación que estuvimos, de los cuales también fuimos, podemos denominarlo en estos momentos, víctimas. Recordemos que existían comentarios en los cuales la mascarilla era para los que estaban enfermos o la mascarilla era para protegerme y no enfermarme. Y se formula una instancia de la duda, incluso utilizar el cubrebocas en la actualidad sería algo muy interesante de preguntarle a nuestra audiencia si saben cómo se debe de usar o cuál es el uso adecuado de un cubrebocas. Entonces, estos elementos fueron taladrando la instancia psíquica de cualquier individuo. Porque hace unos momentos les mencionaba la cuestión de la flexibilidad del mexicano. El mexicano hace una fiesta y la hace en tu casa, que es mi casa. Pero el distanciamiento social empieza a eliminar esta, su casa, que es mi casa, a la cual todos están invitados. ¿Por qué razón? Porque si bien el distanciamiento social es una palabra muy amplia, curiosamente no discriminó en esta situación pandémica, porque no tan solo me cuidaba de los vecinos, sino incluso hasta de mis propios familiares, generando que el círculo más cercano no quedaba exento de no generar una duda. Las anécdotas en el diván, en las cuestiones de la clínica, abundan en que hay pacientes que desconfiaban incluso de sus propios familiares directos, ya que se tenían que dedicar a hacer algunas actividades con las cuales pues generaba una desconfianza. Entonces veamos cómo es que esta situación del distanciamiento social empieza a generar en los jóvenes situaciones de incertidumbre, porque entonces ahora, ¿cómo me cuido? Sí, también puedo ser afectado por mi círculo más cercano y que curiosamente tenemos en el entendido que el círculo más cercano es para brindarme protección. Pero el día de hoy sé que el círculo más cercano también me puede enfermar. Cuando el adolescente se introduce a ese discurso, pues se siente y va generando y creando instancias de desorientación, sentirse aislado dentro del mismo distanciamiento.
Wow, doctor, qué fuerte, ¿no? Todos estos, estas observaciones y estas reflexiones que, como bien dices, pues ya venían gestándose desde antes de la pandemia. Aquí la audiencia, para los que nos están escuchando en vivo y para los que nos van a escuchar en la retransmisión, nos pregunta, Rack Tejeda, ¿cómo se puede orientar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que los videojuegos los absorben? ¿Cómo se les puede orientar a los que los videojuegos los absorben? Yo creo que ahí tendríamos que apostar por una reformulación de valores. Y vamos a golpear de una forma directa. Aquí tendríamos que responder con una pregunta. Para poderle decir a un joven que los videojuegos los absorben, pues tendríamos que empezar a preguntar cómo llegó ese videojuego y a partir de qué momento ese videojuego tomó el control. Porque bien, entendemos y escuchamos que en la actualidad los videojuegos, hay incluso en las noticias, han estado haciendo ahí algunas noticias, han saltado ahí, de aquellos que ya generan una situación de adicción, de llegar hasta grados extremos. Pero aquí estaríamos apuntando en primera instancia, ¿dónde está la estructura familiar que desorientó, perdió, no formuló algo en ese joven? ¿Por qué lo planteo de esta forma? Porque se viene a la mente mis primeros comienzos en la cuestión de la práctica clínica, cuando una madre muy molesta llevaba a su hijo a consulta y decía ella, se lo traigo porque no entiende, no me obedece. En esa ocasión recuerdo que le dije, niño, ve a jugar, señora, adelante. Hay que preguntar qué es lo que está haciendo usted y cuál es la razón por la cual no obedece. Sería como una posible respuesta para esta pregunta, en estos momentos, esa misma instancia. ¿Hasta qué punto la familia fue permisiva para que ese videojuego tomara el control? Porque si bien ese videojuego ahora tiene el control, también expresemos y saquemos a la luz esos puntos de vista. En algún momento sirvió para que se entretuviera. Así es. Y sobre este tema de los jóvenes y el consumo de videojuegos, series, llámese Netflix, llámese redes sociales y estas adicciones, ahora con los tiroteos recientes en Texas, Estados Unidos, ¿no? Donde se ha transmitido esta información de chicos aislados dentro de estas familias, pues, americanas, mexicanas, ¿no? De origen, la mayoría latino. ¿Qué pasa con estos jóvenes que matan, ¿no? Que de repente esta violencia te lleva a tomar un arma y asesinar a las personas que están dentro de una escuela, ¿no? A los alumnos, alumnas, a los maestros, maestras que conviven en estos centros. Y qué bueno que dan estas noticias que se transmiten, ¿no? Como perfiles de chicos que pasan tiempo en aislamiento y de los cuales, pues, incluso la crianza está bajo tutela de los abuelos, de los tíos. ¿Qué pasa con estos jóvenes que salen a asesinar? Pues fíjate que esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Pues podría yo decirte en estos momentos, no lo sé. Te puedo responder o a nuestra audiencia acercarles algo con una frase, pues tomo una frase de Goethe, Fausto, que si bien un poco con temor a equivocarme, dice, mi paz se ha ido, me pesa el corazón. Mi pobre cabeza ha enloquecido, mi pobre mente está hecha pedazos. Efectivamente,
porque podría hacerte una crítica de lo que sucede en este caso en Estados Unidos y que muchos tenemos conocimiento, la facilidad con la cual se puede conseguir un arma. Y si a esto agregamos lo que hace unos momentos mencionaba en esa situación de la crítica hacia la estructura familiar, porque hay que hacerle crítica a la estructura familiar que está quedando fuera en su participación en esta instancia. Podríamos ir ahí entendiendo y creando algunos argumentos que podrían acercarnos a una posibilidad de lo que es la pregunta que en estos momentos me realizas. Desde mi punto de vista, sería muy arriesgado poderte yo decir qué es lo que él está pensando, porque te estaría hablando de lo que estoy pensando yo. Pero sí puedo despegarme un poco y decirte que ahí hay algo que la cultura y las instituciones pertenecientes a esta cultura están fallando. Y están fallando porque la crítica del fragmento que hace unos momentos menciono, pues ha sido de generación en generación. O sea, Estados Unidos lleva ya años siendo criticado por la facilidad con la cual se puede conseguir un arma. Michael Moore, recordando un poco, pues él tiene un documental en el cual expone que con una mayoría de edad, tú puedes ir a Walmart a comprar un arma con ciertas características que incluso en una comparación con nuestro país, solamente tendrías que conseguir en el mercado negro y en esa posibilidad de no encontrar nada y solamente ser timado, ¿no? Allá con una sencilleza, el documental lo hace ver tan sencillo que sería como comprar una hamburguesa en McDonald's. Pero eso conlleva a un desinterés también social, a poder entender que algo está pasando, que algo está reflejando, porque si bien ahora no analicemos esa acción como un acto delictivo, sino como una manifestación de una llamada de atención. En el instituto donde laboro, a manera de ejemplo, hace muchos años colaboraba con nosotros una muy amable persona, y lo voy a contar a manera de historia. Se llamaba Mr. McKay. Él se viene a vivir a México y en una charla le preguntaba yo, Mr. McKay, ¿por qué se vino usted a vivir a México? Si alguna ideología o la ideología de algunos mexicanos es irse a Estados Unidos. Y él decía, porque aquí todavía hay valores que allá ya no existen. Estoy hablando de esta charla hace ya más de 20 años, y aquí en México los valores se mantienen vigentes. Es algo que puedo aportar para esa respuesta. Excelente, doctor. Nos preguntan, para crear un vínculo de seguridad entre adultos y menores, ¿cómo se puede generar este vínculo? Vayámonos a lo más sencillo, y eso lo tenemos desde que nacemos. Comunicación. Mucho lenguaje. Mucha comunicación. Nunca está de más el preguntar cómo estás. Es la mejor forma, es la más, dice Lacan, siempre lo mínimo es bastante y es cierto. Pero en esta situación de vivir tan acelerados, tan a prisa, pues se va perdiendo eso que hace algunos años es tan sencillo: saludar, darme cuenta que mi vecino es mi vecino, verlo como mi igual.
verlo perteneciente a mi esfera social, más no situarlo fuera de mi esfera social. Cuando yo lo sitúo fuera de mi esfera social, visualizo ahí, lo visualizo ya en una situación como un enemigo. Claro. Hay otra pregunta justo en relación a esto. ¿Cómo mejorar la estructura social en nuestro entorno cercano? Claro, México, como dices, tenemos un bagaje cultural de valores muy elevado a comparación de la cultura americana, norteamericana. Pero, ¿qué pasa con nuestro entorno cercano? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo mejorarlo? Empezar a eliminarnos esas malas visiones que el contexto social ha formulado como cambio generacional. Basta con que nosotros analicemos las canciones actuales de moda y vayamos generando una comparación, ya sea con las de 10 años atrás, para que veamos que ahí ha existido y se ha generado una pérdida de la identidad. Y cuando el individuo empieza a perder su identidad, es fácil que quede fuera de su propio contexto. Y esa pérdida de identidad, pues, se formula a través y en relación a lo que se está viviendo. ¿Cómo podemos nosotros regresar a eso? Retomando nuestra propia identidad. Ya lo decía Freud, la instancia es regresar a lo primitivo, no en esa situación de horda, sino en esa instancia primogénita, ese primer encuentro con esas sensaciones de lo aceptable, una situación de lo cultural, entender que aquello que está en la cultura es perteneciente a mí y referente de mí mismo. Excelente. Pues vamos a ir aterrizando, cerrando estas ideas con esta Claro charla que sí. tan interesante con el doctor Juan Manuel y esta postura vista desde el psicoanálisis y su experiencia como psicoanalista, terapeuta y docente. Y pues, ¿algún comentario final, doctor, que nos quiera regalar para nuestra audiencia que nos está escuchando? Pues cerrar con una frase que es una situación muy latente en mí. Recordemos que, como lo apalabraban los griegos, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Y aquel que no ha sido o no se siente un ser social, pues es porque es un semidios o una bestia. Entonces, seamos seres sociales a cada paso que demos. Excelente. Y por ahí tenemos varios memes, varios comentarios ahí en Educaconciencia sobre esta frase que nos comparte el doctor Juan Manuel. Qué tan importante es esta socialización en nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que podamos establecerla, restablecerla desde casa a través de programas de entrenamiento de inteligencia emocional, entrenamiento desde las aulas también. Entonces, estén muy pendientes de nuestras próximas notificaciones. El día de hoy tenemos un concurso, giveaway, gánate un premio para el Día del Psicólogo. Y pues bueno, síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify. Y le damos la despedida al doctor Juan Manuel. Muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento, tu sabiduría. Y pues que no sea la única vez, estás reinvitado a nuestro programa en otra emisión. Claro que sí, cuando ustedes gusten, será un honor continuar compartiendo algo de lo que se pueda compartir. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Educaconciencia Webinar. Hasta la vista. Chao. Chao.